El currículo en América Latina. La implementación en Latinoamérica del concepto de currículum, que toma auge en la década de los años 70, se inscribe en el proceso de redefinición del nuevo modelo de gestión y planificación del desarrollo regional, que implica la estructuración de un nuevo modelo de Estado y una reformulación de los roles institucionales en el escenario político, económico y social en el ámbito continental. A este proceso no escapa la educación como soporte básico del desarrollo. Planeación y currículo. En los últimos 50 años, América Latina ha experimentado un proceso de modernización de la sociedad y sus estados, como resultado de la necesidad de emprender programas de industrialización o semi-industrialización, orientados por los centros de poder del capitalismo internacional. En estas condiciones comienza a ejecutarse desde los primeros años de la posguerra un discurso convertido en toda una estrategia inherente al desarrollo de los países de la región. Al referirse a este aspecto, Alberto Martínez Boone, Carlos E. Noguera y Jorge Orlando Castro sostienen que se trataba entonces de definir, consolidar y acelerar los procesos que condujeron hacia una nueva meta instaurada como horizonte para los países subdesarrollados o del tercer mundo, teniendo en cuenta la mejor utilización y aprovechamiento del conjunto de recursos disponibilidades por cada nación, recaudándolos, reorientándolos y apoyándolos con ayuda internacional, de tal forma que se garantizara el eficiente cumplimiento de los nuevos fines sociales propuestos. La institucionalización de la planeación se vinculó a otros intentos globales o particulares de desarrollo, extendiéndose a todas las actividades sociales. De esa manera aparecen los discursos que hablan de la planificación de las empresas, en el sector público, en el ejército, en la educación e incluso en la vida familiar e individual. Como se puede apreciar, la planificación alcanza un lugar privilegiado en el ámbito de las políticas desarrollistas, adquiriendo valor de problema y solución en la sociedad que se enfrentaba al resto del desarrollo en esa época. A partir del inicio de la segunda posguerra, es fácil observar que la educación comienza a posicionarse y a jugar un papel protagónico en el contexto internacional. Organizaciones como la UNESCO declaran que la enseñanza, en su más amplio sentido, es la necesidad primordial del decenio y la base de roca firme sobre la que hay que levantar la superestructura económica y social de los países que inician su desarrollo. Los profesionales y académicos del tercer mundo, al igual que su contraparte norteamericana y europea, se dieron vivamente a las tareas de extraer el nuevo conocimiento a partir de las economías culturales, sociales y poblacionales de sus propios países. Una nueva estrategia del desarrollo invadió el sector educativo con la aplicación de la denominada concepción tecnológica del currículo, importada de los Estados Unidos. A partir de ese momento se introdujeron cambios sustanciales en la forma de conceptualizar, planificar y desarrollar el currículo en América Latina, fundamentadas en las teorías curriculares de especialistas como F. Bobbitt, R. Taylor, R. Marger, R. Keynes y B. Bloom. La planificación alcanzó el ámbito del currículum y quedó planteado en las instituciones educativas en términos de objetivos operacionales de diseño institucionales, de banco de preguntas, entre otros aspectos. A continuación, trataremos las características del currículo en América Latina. El proceso de planificación y desarrollo curricular en los países latinoamericanos ha asumido algunas características definitivas y cambiantes, las cuales analiza Abraham Mackenzie en su obra Currículum y Cultura en América Latina, y que se explicarán a continuación. Trataremos el literal A, que es planificación centralizada. El centralismo se ha constituido en una de las características sobresalientes en el proceso de planeación curricular de los países de la región, en los cuales se han planteado supuestos contradictorios como el salvaguardar la unidad nacional, el consenso cultural, la igualdad curricular como garantía de igualdad de la calidad educativa, y el de la adaptación y la adecuación curricular a nivel local e institucional. Estos supuestos citados por Mackenzie están articulados con los modos de organización y gobierno de los estados en América Latina, en cuyos países en la mayor parte del siglo XX la organización del sistema educativo y la fijación y el control del currículo fue de manera manifiesta en atribución del Estado Nacional Centralista. El currículo concebido de esta forma es jerárquico, verticalista y centralizado,
diseñado por organismos dependientes de los ministerios de educación o en su defecto por comisiones de especialistas de la universidad o del mismo profesorado. La participación de los profesores se reduce, en el mejor de los casos, a una mera consulta burocrática, pues se considera que los técnicos, por el carácter de su oficio, tienen que constituir esta planificación. Currículo uniforme. El currículo concebido como una visión centralista resulta uniforme en todas las instituciones educativas del país en el que se aplique el modelo. En estas condiciones se oficializa, legitimiza y adquiere un carácter obligatorio. Su uniformidad y obligatoriedad están sustentadas en el anuncio doctrinario, en la unidad y la identidad nacional. La aplicación de un currículo uniforme en cualquier país latinoamericano es sin precedente en razón del carácter heterogéneo de nuestras sociedades, no solamente en el aspecto cultural, étnico y religioso, sino específicamente en su desarrollo desigual, ya que la historia de muchos pueblos ha demostrado que la unidad se alcanza cuando hay reconocimiento por las diferencias y la variedad cultural que define a una sociedad. Adaptación y flexibilidad. Es indudable que adaptar el currículo a las necesidades locales, a las condiciones geográficas, culturales, étnicas y a las aspiraciones de las comunidades educativas implica crear las bases que lo hagan posible. En este sentido, la declaración de intenciones, aunque es necesaria, no resulta suficiente para que se produzca esta adaptación. El concepto de flexibilidad del currículo está articulado a la adaptación del mismo, ya que se refiere a su modificación y adaptación a las necesidades y realidades de las instituciones y comunidades educativas, de tal manera que el proceso docente educativo responde a los intereses, aspiraciones, necesidades y condiciones de cada uno de ellos. Diferenciación y delimitación de disciplinas. Como una de las características que ha definido el proceso de la planificación curricular en Latinoamérica y que se expresa en la tendencia de un determinado estatus a algunas disciplinas, restándole importancia a otras. En el proceso curricular que ha predominado en la mayoría de los países latinoamericanos, se puede identificar como características fundamentales la creación de fronteras y delimitaciones entre disciplinas, asignaturas y contenidos. La diferenciación entre las que producen cultura, transmiten cultura, adquieren cultura, y la reposición entre la cultura universal acumulada y la cultura habitual. El currículo predominante no brinda mayores posibilidades en la perspectiva de una formación integral. En virtud de lo académico, no aglutina el concepto de integralidad, ya que la cultura que se selecciona es la cultura académica que incluye la realidad, no académica, pero que no por ello deja de ser realidad. Importación de modelos curriculares. En América Latina ha sido muy marcada a la preferencia a importar modelos curriculares, especialmente de los países desarrollados. Así encontramos cómo las teorías curriculares, las teorías del aprendizaje, surgidas como resultados de las investigaciones en el campo educativo, llevadas a cabo en otras culturas, han servido de soporte para la introducción de modelos curriculares importados. La implementación de otros modelos da lugar a serias implicaciones que afectan principalmente a los estudiantes, pues las investigaciones que soportan las estructuras curriculares en muchos casos son ajenas a los patrones de desarrollo y aprendizaje que caracteriza a los niños.